No te muevas. No te muevas. En breve estaremos escuchando la predicación de hoy en tu emisora, La Voz de la Verdad. La Voz de la Verdad. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. Vamos a comenzar este estudio bíblico. Quiero hacerlo de una forma especial, hermanos, no como siempre he predicado. Pero quiero que usted y yo entendamos completamente de que si nosotros muchas veces estamos pasando situaciones terribles en nuestras vidas, es por nuestras propias decisiones. Aunque déjeme decirle de que hay un vacío existencial. Y ese vacío, hermanos, que muchas veces nosotros sentimos, que lo queremos llenar con otros diferentes tipos de cosas, es imposible, jamás lo vamos a llenar. Solamente el Señor Jesús es el único que puede llenar ese vacío. Vacío, hermanos, es un concepto que procede del vocablo latino vacibus. El término hace referencia a aquello que carece de contenido existencial. Un ser humano experimenta vacíos, hermano, existenciales, cuando no le encuentra sentido a la vida. Y de este modo se siente alienado. Y ese vacío puede llegar a un desarrollo de una depresión o de otros trastornos psicológicos. La persona con vacío existencial, usted la va a notar que se aburre con frecuencia. Es pesimista, es negativa. Todo lo que sucede alrededor es malo. No encuentra, carece de apatía porque no encuentra nada que le genere entusiasmo o que le provoque alegría. O sea, por el contrario, hermano, siente que no hay ningún objetivo que realmente valga la pena. Y quiero que note que es importante tener en cuenta, hermano, que en determinadas situaciones es normal que una persona se sienta vacía. ¿Por qué, hermanos? Porque sucede, por ejemplo, cuando se muda de un lugar, cuando sufre la muerte o la ausencia de un familiar. Ahora, esta sensación de vacío se extiende muchas veces en el tiempo. Puede hablarse de un vacío existencial, hermanos, debido a que la persona no logra llenar ese espacio con otra motivación o con otra emoción. Ahora, déjeme decirle algo aquí. ¿Puede Dios, el Dios de la Biblia, llenar ese vacío de mi vida? Y le voy a hacer 3 preguntas que la gente creo que me respondería favorablemente. Una es que yo le preguntaría, ¿en realidad existe un creador? ¿Existe un Dios? Y yo sé que si le pregunto a cada uno de ustedes aquí, me dirían la respuesta completamente que sí. Si yo le hago otra pregunta y le digo, ¿realmente yo le importo a Dios? Y yo sé que usted me va a contestar que sí. Y la tercera es, ¿cómo puede darle sentido a mi vida conocer a Dios? Y sé que me va a dar una respuesta afirmativa. Pero si las 3 respuestas que usted me dio en esta noche son completamente sí, porque hay muchos que todavía se sienten vacíos. Ahora, ¿cómo podemos llenar ese vacío? Cuando vamos al libro de San Juan, si usted tiene su Biblia, en el capítulo 4, del versículo 4 al 27, yo voy a leer una historia. Y esta historia nos va a dar una enseñanza, hermanos, porque relata a una mujer que realmente Dios le estaba diciendo que estaba vacía, pero que ella quería llenar ese vacío con otro tipo de cosas. Y muchas veces nos encontramos nosotros así. Queremos llenar el vacío que tenemos, quizás con un carro, una casa o quién sabe qué cosas más. Pero nos damos cuenta al final que ninguna de esas cosas nos va a satisfacer y nos va a llenar realmente ese vacío. La historia dice así en San Juan 4, leyendo desde el capítulo 4, desde el versículo número 4 en adelante, dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad
que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos, habían ido a la ciudad a comprar de comer. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Relata, dice que estaba junto al pozo de Jacob. Jesús estaba cansado del camino, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mira este relato que acabamos de leer, hermanos. Para entender mejor este mensaje, vamos a conocer unos principios físicos. Cuando decimos que un vaso está vacío, inmediatamente entendemos que no tiene líquido. Pero en realidad no está vacío, porque en su interior está lleno de aire. Entonces comienza el aire a ser desplazado hacia afuera, porque cuando en su interior se empieza a llenar de agua. O un globo, cuando alguien sopla, comienza a llenarse de aire a medida que es inflado. Así que, hermanos, la ausencia de cualquier elemento físico, incluyendo el aire, habla de que está vacío, que no hay absolutamente nada. Cuando leemos Génesis capítulo 1, el verso 2, y Dios comienza a hacer la creación, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. No había nada en ella. Y de la nada Dios trajo a la existencia todo lo que nosotros ahora podemos contemplar con nuestros ojos. O sea, lo que creo, hermanos, aquí es que para que se cumpliera un propósito, y era que estuviera a disposición esto, es que iba a ser la obra maestra de la creación, el ser humano. Ahora estamos hablando de un vacío existencial, como lo han definido los psicólogos.
Génesis 2:7 nos muestra la escritura, hermanos, donde dice, dijo entonces el Señor, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, dice, en su nariz aliento de vida. Y el hombre vino a ser una alma viviente. O sea, oiga bien, cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, no era más que un muñeco de barro. Con vacío existencial, no tenía vida. En otras palabras, hermano, no tenía nada. Pero cuando Dios sopla en su nariz, es como cuando alguien sopla ese globo y se llena de aire. Entonces, en este caso, cuando sopló aliento de vida, en otras palabras, ¿sabe qué fue lo que hizo Dios en el hombre? Dios llenó ese vacío existencial de Adán con el aliento divino y le dio existencia, la cual nosotros le llamamos vida. No solo el vacío espiritual llenó del hombre, sino que también llenó su vacío emocional. Acuérdese que las emociones no salen ni del corazón, ni del hígado, ni de ningún órgano físico, ni de la mente del hombre. Los hombres piensan que los sentimientos y las emociones vienen de la mente. No, eso viene del alma, del verdadero ser, a donde están todas las emociones, los sentimientos, el carácter, la actitud. Ahí están. Entonces, Dios también llena ese vacío emocional, porque Él dijo mismo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le proveyó una esposa para que llenara su vacío emocional. Problema ahora que, como hablamos ayer en el estudio bíblico, hermano Francisco, de que ahora ya prácticamente esto se ha vuelto un desorden. El matrimonio ahora es cuestión como de que hoy se casan, mañana se divorcian. Mañana se meten con otro y así están. Ya no hay respeto. Ya no se le da la validez que realmente es el matrimonio como un plan. Hermano, el matrimonio no es un diseño de hombres. El matrimonio es un plan, un diseño de Dios. ¿Por qué cree que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo? Si Dios dijo eso es porque Él sabe por qué nosotros necesitamos un complemento. Y hizo la mujer. ¿Verdad? Ahora imagínese usted, ese plan perfecto de Dios, ya la gente no lo mira así. La gente nomás lo que quiere es satisfacerse su deseo, su apetito carnal. Pero la esposa es algo más especial, es algo más que eso. Es un complemento. A partir de ese momento, Adán y Eva eran los seres más felices sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque estaban completos. Dios estaba llenando sus vidas de existencia y de propósito, hermanos. Yo no sé si usted tendrá propósitos. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de propósitos. ¿Cuál es el propósito suyo? Muchos podrán decir, no, ya por ejemplo, don Hermes, ya tengo 74 años, yo ya cumplí ya lo que tenía que hacer. ¿Quién dijo eso? Mientras él esté vivo, todavía tiene que tener propósitos. Claro, tiene vida, es un ser viviente y necesita tener propósitos. Todavía puede soñar, tener visiones. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos tener propósitos. Pero si caminamos por la vida sin propósito, sin rumbo, sin dirección, por eso es que muchos caminan vacíos. Están vacíos porque no hay en ellos un propósito, un alineamiento. Mira, hermanos, si estaban completos, no tenían que buscar nada que les diera significado o razón de su existencia. Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Dios estaba llenando sus vidas, haciéndole vivir en un estado de ¿qué? De pureza y de perfección.
Todos sabemos ya en la historia que Adán y Eva desobedecieron y pecaron. Y que ese Dios santo y puro tuvo que salir de la vida de ellos porque el pecado y la luz no pueden habitar juntos. Jamás. Y es bíblico. Y usted me podrá decir a mí, no, pero es que yo creo así, así, así. Yo pienso que Dios es así. Se lo dije una vez yo. No tal vez solo una vez. Jamás usted puede poner palabras en la boca de Dios. Él mismo lo dice en su escritura. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Usted puede decir, no, yo pienso que Dios es así, por eso es que no creo que me pueda hacer esto. Usted y yo no podemos pensar como Dios piensa. Dios piensa totalmente diferente a nosotros. Usted no puede actuar que dice como Dios actúa porque Dios es todopoderoso. Dios actúa diferente, hermanos. Dios es totalmente diferente. O sea, usted tiene o se adapta a la mente de Dios en la escritura, pero jamás yo voy a adaptar a Dios a mi mente. Como yo pienso que esto es bueno, entonces Dios dice que está bueno. Mentira. Porque si usted piensa una cosa y la Biblia dice otra, la que tiene validez y es infalible es su palabra. Entonces, desde ese momento, hermanos, mire, que ellos cometieron ese pecado. Ellos comenzaron a sentir ese vacío, Adán y Eva. Totalmente. Porque lo que los mantenía a ellos como amigos, como hijos de Dios, era esa pureza, esa santidad. Una vez Adán y Eva pecaron, Dios se retiró de ellos. Como dice la escritura en Romanos 6:23, dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, desde ese momento el hombre sin Dios, oiga bien, sin Dios, aunque usted me podría decir que usted tiene a Dios. Vamos a ir viendo en el estudio, a medida que vaya desarrollando. Porque es una cosa que usted diga, yo tengo a Dios. Y todos lo podrán decir. Y yo respeto eso. Pero cuando vamos a la escritura, preguntémosle a Dios si es verdad que está ahí, en ese lugar como usted dice que está. Yo puedo decir muchas cosas, pero yo necesito ver si es cierto lo que Dios dice, si está en mí. Yo puedo decirle, o mi esposa me pregunta, ¿y usted tiene a Dios? Claro que tengo a Dios en mi corazón. Preguntémosle a Dios si es real que está Él aquí, a través de la escritura. Eso es diferente. Porque la forma en que Dios habita en alguien es a través de una persona que camina en obediencia y en integridad. ¿Por qué cree usted que se quedaron vacíos Adán y Eva? Por el pecado, por la desobediencia. Ya Dios no caminó con ellos. Y esto lo llevó a situaciones extremas, porque ese vacío solo lo puede llenar Dios. Mira la historia que acabamos de escuchar en la Biblia de la mujer samaritana, que acabamos de leer. Es la historia de cualquier persona cuya vida se caracteriza por un vacío interno. O sea que por causa de un vacío espiritual, el ser humano vive con la necesidad fundamental de llenar ese vacío, de encontrar un significado personal para su vida. Todas las necesidades tales como satisfacer el hambre, el deseo carnal, alcanzar una posición y obtener poder, son cosas secundarias al lado de la búsqueda de un significado o de una razón para su existencia, hermanos. Cuando una persona no sabe por qué y para qué existe, mire, ¿por qué y para qué existe? ¿O usted qué cree que vino a la tierra? ¿A pasar unas vacaciones? ¿O cree que está aquí de casualidad? ¿O porque en una noche que no había televisión en la casa, mi papá y mamá no tenían nada más que hacer, entonces vine yo?
y eso fue casualidad. O falló la píldora anticonceptiva, pues, y salí. ¿Será eso? ¿Seré yo como yo he escuchado padres que le dicen a sus hijos que este fue un error? El niño fue un error. ¿Pero error de quién? ¿Del niño o de él? Todas las cosas tienen sus consecuencias a partir de mis decisiones. Y eso se lo dije en otras predicaciones. Tenemos que ser responsables. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Para qué? Dios me dio la existencia. Y esto, hermanos, tiene un vacío existencial, quedando su vida atrapada por diferentes cosas o circunstancias. Pero cuando una persona está agarrada firmemente del significado de la vida, yo siempre me acuerdo de don Hermes que dice, yo voy a vivir, primero me dijo que 150 años, ahora me dijo que van a ser 200, ¿cuánto me dijo? Con 200 se conforma. Positivo, está agarrado a la vida. Entonces quiere decir que para soportar esta, o sea, es porque tiene la capacidad de soportar situaciones adversas. Mire, hermanos, durante los años que Víctor Frank pasó en los campamentos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, oiga bien esta anécdota. Él observaba, dice, que aquellos que no sobrevivieron a los rigores de la vida en ese campamento eran aquellos que habían perdido todo el sentido de vivir. O sea que para ellos no tenía ya significado la vida. El prisionero, dice la declaración de Nietzsche. El prisionero que había perdido la fe en su futuro estaba condenado. O sea, hermano, que afirma esto al decir que el que tiene un por qué vivir puede superar cualquier cómo hacerlo. Pero tenemos que tener un por qué vivir. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué quiere vivir? Es bien claro que hallar el significado o propósito de una razón por qué vivir aún en las situaciones más dolorosas que hay en la vida. Frank, este prisionero, cuenta que estaba en una depresión profunda durante los 2 años posteriores a la pérdida de su esposa. Pero considerando que su esposa se había librado de ese tipo de sufrimiento por el cual él estaba pasando, dice que esa fue la manera que le dio una nueva perspectiva a él, a su sufrimiento. Cambió totalmente. Gloria a Dios. Mira, hay estudios que muestran, hermanos, que una persona llega a edades muy avanzadas, oiga bien, muy avanzadas, y esto producto de un fuerte sentido de significado que le da su vida. El gran poeta alemán Goethe dice que vivió solo 2 meses después de terminar la segunda parte de su obra maestra, Fausto. No sé si usted ha leído ese libro, Fausto. Cumpliendo 83 años. Y se dice que los últimos 7 años de su vida, él los vivió más allá de su capacidad biológica. Su muerte fue propuesta y vivió hasta que su trabajo fue completado. Mire, hermanos, no sé si usted se ha fijado, pero en muchas empresas, usted ve que hay personas mayores que tan pronto se jubilan, en todo el mundo, sufren un deterioro físico y algunos se mueren a los pocos meses. Porque se ha comprobado que una persona, sin el significado que le proporciona hacer el trabajo, llega al punto donde se le hace difícil seguir existiendo. Dice, mire, hay gente que están pensionados y siguen trabajando y se levantan a la misma hora y siguen, porque dicen que como que eso les da más vida. Se resisten a jubilarse. Sienten ellos que se mueren en la casa, se están muriendo.
O sea, hermanos, el vacío existencial hace que metas secundarias se vuelvan primarias. Por ejemplo, hermanos, si una persona trabaja excesivamente, dejando de darle atención a su familia, ¿cuál es la más importante que el dinero? La familia es más importante que el dinero. O peor aún, conductas dañinas se vuelven primarias, como el alcohol. El alcohol se puede volver una necesidad que consume fácilmente a una persona, la atrapa, hermanos. Es un demonio, hermano, que donde agarra a una persona, no la suelta. El alcohol y la droga es un demonio, hermano. Porque es una insidia, es una sed, es una cosa de que no pueden vivir sin la copa. Y estas cosas se vuelven primarias en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque prácticamente el significado de la vida se ha perdido o ya se rindieron. Mira, muchos dicen que cuando el hombre tiene una necesidad fisiológica, hace que busque satisfacerla por encima de todos los demás. O sea que cuando tiene hambre, hermanos, va a robar. O si quiere placer, busca un prostíbulo o compra un poco con dinero. ¿Sabe cuándo ocurre todo esto? Cuando la persona tiene un vacío existencial. Y es ahí donde metas secundarias se vuelven primarias, hermano. En un esfuerzo por llenar ese vacío, pero con metas equivocadas, que se vuelven prioridad en ellos. Y esa era la situación de la mujer samaritana junto al pozo. Porque la mujer samaritana presenta un cuadro claro, clarísimo de un vacío existencial. Vivir sin sentido. Esa rutina monótona de su vida se expresa cuando ella dice en ese lamento que vino a ella después de que Jesús le había derribado todas sus defensas, que ella había puesto exteriores. Cuando le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga yo aquí a sacarla. Parafraseando un poco lo que quiso decir en este verso es esto. Dame esa agua para que yo no necesite venir todos los días a esta misma rutina pesada y triste buscando agua en una vida sin sentido, la verdad. Y así viven muchos de afuera. En esa monotonía, en esa rutina. Se levanta en la mañana a lo mismo. Vivir el día a día. Vivir el día a día. Llega en la noche a dormir. No hay sentido de la vida. Las tareas diarias, lo único que le dejaba a esa pobre mujer era cansancio. Porque ella había perdido cualquier significado o sentido de la vida. ¿Por qué cree que encontramos esa gente ahora con ese vacío existencial? Los síntomas típicos son sentir insignificancia, sentirse vacío. Es una vida diaria que parece que es una rueda de molino. Sentir que estar perdidos en el universo, hermanos. Ese sentir no es una enfermedad física o mental. Miren, hermanos, aunque también el vacío existencial puede existir, donde hay una enfermedad aguda, la falta de sentido, de propósito de la vida, hermano. Esa falta es una de las características de aquellos que están bien físicamente, pero espiritualmente están enfermos. ¿Sabe qué es lo primero que tenemos que hacer? No neguemos reconocer que tenemos ese vacío y que muchas veces lo queremos llenar con otras cosas. No pongamos ese mecanismo de defensa de cosas secundarias o destructivas que tomen el primer lugar en nuestras vidas. Pues yo no tuve problemas de alcoholismo, hermanos, porque no los tuve. Gracias a Dios cuando estaba en el mundo. Mi problema grande eran las drogas. Pero yo me pongo a pensar que después de todo lo que yo pasé, me refugié, por decir mal refugié, queriendo llenar ese vacío con drogas.
Y hasta el día de hoy le hago y le digo yo, a mí no me solucionó en nada eso. Al contrario, perdí mi trabajo, perdí todo el dinero que gané muy buen dinero, pero de nada me sirve porque todo lo perdí. Perdí el afecto de mi familia, mi dignidad. Quedé muy denigrado delante de la comunidad porque sabían quién era yo, ¿ves? Ahí va el drogadicto. Ahí va este que no sirve para nada. Ahí va ese parásito de la sociedad. Lástima el papá tan trabajador y miren este. Y uno puede decir, a mí qué me importa que hablen, que digan lo que digan. Yo soy yo. Mentiras. Uno puede decir muchas cosas de esas. Pero en el fondo, cuando uno está solo, don Hermes, yo me ponía a pensar y me sentía el más miserable de los hombres. Y me sentía vacío. Porque los amigos no están ahí. Los amigos estaban cuando era el día de pago. Y yo creo que ellos estaban más pendientes que yo cuando me pagaban. Porque ese día me llovían los amigos. Pero una vez estaba arruinado, hermano, nadie. Aún ni mi familia. Llegó un momento que toqué el mero fondo. Porque el vacío que tenía, la depresión que tenía, la aflicción que tenía y el deseo de morir, me llevaron a decirle, Dios, si en verdad tú existes y eres todopoderoso como la gente dice, sácame de este hoyo, porque ya no aguanto más. Estoy cansado. Tuve que reconocer. El problema es que hay muchos que no reconocemos. Estamos mal, estamos destruidos, todavía decimos no. Pero tuve que reconocer que realmente estaba mal. Y tuve que reconocer que nadie más me podía ayudar, más que solamente Dios. Porque había gente que conocía que eran psicólogos, o psiquiatras, o médicos, y lo que me decían, toma esta pastilla, toma este ansiolítico, toma este psicótico, y me mencionaban un montón de cosas, y tomate esta pastilla para que durmas, como que durmiendo, y al siguiente día yo iba a amanecer sin el problema. Mentiras. Mientras dormía, pues no había problema, porque una vez despertado volví otra vez el mismo problema, o peor. Porque ese vacío que yo tenía no me lo llenaba nadie más que solo Jesucristo. Mire, hermano, la gente rehúsa hablar o reconocer sus necesidades espirituales. Yo no necesito de Dios, decía mucha gente. Yo era uno de esos. Si alguien me hablaba a mí de Jesucristo, de la Biblia, ¿y qué me va a hablar de la Biblia usted? Yo sé más que usted. Hermanachos mentirosos, ladrones, pastores sinvergüenzas, así les decía yo. Yo no necesito de ustedes ni de nadie. Porque así somos. No queremos reconocer, pero ahí cuando llegue ese momento, porque llega un momento uno en la vida que Dios mismo lo hace comer polvo y uno reconoce realmente que solamente lo puede sacar de ese atolladero. Todos vamos a llegar a ese momento, tarde o temprano. Porque vivimos en un mundo, ¿sabe por qué la gente no reconoce, hermanos? Porque desgraciadamente vivimos en un mundo científico materialista, donde los médicos, los psicólogos y otros profesionales declaran que las cosas espirituales solo son especulaciones, espejismos. Que usted, hermano, tiene que creer solo en lo que se ve, en lo que se oye y en lo que se toca. Eso es lo importante. Lo demás no tiene sentido. Así nos está llevando esto.
Usted va a las calles y yo me he topado con gente que cuando se les empieza a hablar de la palabra de Dios, usted les empieza a hablar de política y le ponen atención. Les empieza a hablar de otras cosas que ellos están interesados y le ponen atención. Una vez ve que le va sacando la tarjeta de la iglesia y les empieza a hablar del evangelio, ya van buscando cómo mejor irse de usted porque no quieren saber nada. Y muchos reconocen que necesitan de Dios, porque se lo dicen. La verdad que solo Dios me puede sacar de este problema. Ellos lo reconocen, pero no quieren buscar de Él, porque están atados todavía. No quieren aceptar. Hermanos, ellos creen que el reconocer que necesitan de Dios y necesitan doblar y agachar la cabeza, eso es como humillarse, como una degradación. Mas no se dan cuenta que eso es el acto más hermoso, humillarse delante de la presencia de Dios y decir: Señor, yo sinceramente sin usted no soy nada. Sin usted no soy nada. Es que Él mismo lo dijo, Jesús lo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Nada. La gente se esfuerza y hacen esto. Mire, he conocido profesionales que han tenido casas de más de $2 millones aquí. Morojón que valen $1 millón. Y han ido, mire, haciendo carros, comprando buenos, los últimos, y se sienten, y de la noche a la mañana, todo se terminó. Todo. Y aún así, enduran su corazón para no buscar al Señor. Y mire lo que pasaba aquí, en la historia que leímos. Ya voy terminando. Yo sé que tiene sueño y es que ir a acostar. Ahí todos voltean a ver al hermano Francisco. No, hermano Francisco no padece de eso. No cree, el hermano pone mucha atención. Después saca sus conclusiones y viene haciendo preguntas. ¿Ve, hermano? Muy estudioso el hermano. Pero quiero que note algo aquí. Que Jesús tratar con una mujer samaritana en términos de conflictos de valores en su vida. Porque el relato nos estaba hablando de cómo Jesús conocía los enredos matrimoniales de esa mujer. Porque el hecho de que ella llegó a buscar agua a mediodía en un lugar, en vez de ir con otras mujeres al comienzo de la mañana, porque el agua le iban a recoger en la mañana las mujeres. Pero no se fue con ese grupo de mujeres, sino que fue hasta mediodía ella sola. ¿Qué indica esto? Que había una seria ruptura, no había una buena relación con las demás mujeres del pueblo. Tal vez ella culpaba a las mujeres del pueblo de su soledad, porque ese es otro punto. Todos andamos viendo a quién le echamos la culpa de nuestros errores, de nuestra condición. No queremos ser responsables de nuestras decisiones. ¿Y por qué tomas tanto este vicio, que este alcohol o este? ¡No! Usted es el sinvergüenza, yo soy el sinvergüenza. ¿Qué la liquor store o qué la botella? ¿Qué? No le eche la culpa a eso. Nadie le pone la pistola a nadie para que vaya a beber o a drogarse. Es uno el que escoge. Uno escoge. Y esta mujer se sentía víctima de todos los demás. A este problema fue que Jesús se dirigió con atención, con mucha franqueza. Jesús quería demostrarle que no eran las consecuencias o las circunstancias adversas, ni los factores sociales los causantes del problema que ella tenía interiormente. ¿Saben qué época vivimos, hermanos? En una época donde el ser humano busca culpables de su condición interna, o del vacío o la falta de propósito que tiene en la vida. Debemos de entender que el estado de ánimo de cada uno no depende de las circunstancias. Hay gente que cuando está animada,
Ay, usted lo va a ver que, no, hagamos eso. Pero cuando no, ellos creen que las circunstancias dependen del estado de ánimo. No, hermano. Dios nos dio libre albedrío para tener libertad de tomar una posición correcta frente a las condiciones y no darle libertad a las condiciones. El hombre es responsable de cómo maneja las circunstancias que le presenta la vida. No, hermano. Por eso es que la franqueza con que Jesús confrontó a la mujer samaritana con la inmoralidad nos recuerda muchos problemas que tiene el hombre, que simplemente son consecuencias de sus acciones irresponsables, son resultados, pero no por causa de las circunstancias. No. Para que una persona salga de ese vacío existencial y poner en orden nuestra vida, ¿sabe cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Asumir la responsabilidad de la situación presente que tenemos para poder construir el futuro. Eso es todo. Aceptar la responsabilidad. Si yo sigo manteniendo esa de que echarle la culpa a otros o de negativo, no. Aceptar lo que tengo ahorita presente para el futuro. Y no es tarde para comenzar, no. No es tarde. Cada día que nosotros nos levantamos, don Hermes, es una nueva oportunidad. ¿De quién va a depender eso? Que ese día sea bueno o sea malo. De uno, vea. Pero nosotros a veces ya el día, viene el lunes, ya para nosotros ya es malo, ya no ha empezado el lunes y ya tenemos la semana mala, ¿no? El día es bueno o es malo, depende de cada uno de nosotros cómo lo veamos y cómo andemos. Usted anda mal, vive mal y camina mal y habla mal, el día es malo. Pero si usted anda bien, camina bien, habla bien y es positivo, animado, el día es bueno. Mire, hermanos, incluso una persona que ha vivido un pasado traumático puede impedir, no traiga ese pasado, hermanos, a que le condicione el presente. Si llena su vacío de la manera correcta, si encuentra la razón de su existencia, si han tenido gente que ha tenido experiencias dolorosas desde su niñez, la cual ha afectado su conducta y sus relaciones con otros. Necesitamos entender algo, hermanos, que Dios lo creó a cada uno de nosotros con un propósito. Con un propósito. Y si lo descubrimos, vamos a poder romper ese círculo de conducta dictado por el pasado. ¿A qué crees que Dios te mandó? ¿Nunca te has hecho esa pregunta? ¿Cuál será el propósito de Dios para mí? Necesitamos darle un nuevo rumbo a la vida, hermanos, con metas adecuadas. El reto de Jesús con la mujer samaritana es que ella reconociera que estaba tratando de calmar la sed, oiga bien, para encontrar la felicidad a través del placer sexual porque había tenido 5 maridos. Que ella estaba intentando llenar ese vacío que tenía con maridos, con placer sexual. Jesús quería que como el hijo pródigo, ella reconociera su problema. Que reconociera que llenar el vacío del alma a través del placer es como un callejón sin salida. Mire, Jesús subrayó la necedad de no enfocarse en ciertas metas cuando no hay otra meta más significante. El placer, hermanos, no viene por buscarlo, sino mediante la satisfacción de lograr lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál fue la reacción de la mujer samaritana cuando confrontó el problema real o moral en su vida? Que Dios le dijo, es que no, anda a llamar a tu marido y decirle que venga. No, es que no tengo marido, bien has dicho, 5 porque 5 has tenido.
¿Sabe qué hizo la mujer? ¿Cuál fue la primera reacción cuando le dijo eso al Señor? Quiso cambiar el tema. Porque le dice, ay Señor, me parece que tú eres profeta. Como que dice, me está adivinando la vida. Eso fue lo que la mujer samaritana habló. Y después habla sobre el lugar adecuado para la oración. No, hermanos. Jesús no se rindió ante su defensiva. Jesús sabía qué estaba pasando en ella. Por eso es que cuando comienza el relato, dice la Escritura, me era necesario pasar por Samaria. Porque sabía que se iba a encontrar con esa mujer que tenía un vacío y necesitaba ser llena. ¿Por qué crees que estás en la iglesia hoy? ¿Porque no tenías nada que hacer en otro lugar? ¿O porque no hay nada que hacer? No. Quiero que pienses una cosa. Ese es tu pensamiento, mi pensamiento. Pero el pensamiento de Dios dijo, hoy vas a ir a escuchar lo que tengo para ti. Y fue Dios que lo trajo a este lugar. Porque quiere enseñarte de que hagas a un lado todas esas metas inadecuadas. Y que busquemos y le hayamos sentido a la vida. Estamos en un país, hermanos, donde fluye leche y miel. Aquí nadie se muere de hambre. Voy a hablar de Canadá. Canadá ocupa el tercer país del mejor del mundo para vivir. Oiga bien, el tercero en el mundo. Las estadísticas. Pero he conocido personas que me dicen a mí, este país no sirve para nada. ¿Sabe qué les digo y qué digo yo? Yo les respeto. Si ellos dicen que no sirve, pues no servirá para ellos. Pero ¿sabe qué digo yo? Gracias, Señor, porque usted me trajo aquí a este gran país. Este país me abrió las puertas, me abrió los brazos. Mire ese poco de gente en la frontera con México y Estados Unidos. No les quieren abrir las puertas. Los tratan como animales. Los ven como lo peor. Y este país nos abrió los brazos a muchos que estaban en peligro de muerte. Y el Señor me trajo con un propósito. No me trajo a pasear ni a conocer, sino a conocerlo a Él. Porque en mi país clamé porque ese Dios me sacara adelante y me trajo con ese propósito. Lo conocí a Él, le sirvo a Él, me dio una familia y me ha dado lo que tengo y estoy muy contento. Si me ha dado un poco o menos más que los otros, no me da envidia. Pero estoy contento y feliz con lo que Dios me ha dado aquí. Y con lo poco que Dios me ha dado aquí, le voy a servir. Porque estoy muy agradecido con Él. Y bendito sea Canadá y todos los países del mundo que le ayudan a los demás. Pero tenemos que empezar a darle otro sentido a la vida, hermanos. Otro sentido. Mire, el asunto estaba claro, hermanos. La única manera que la mujer samaritana podía encontrar el significado real de la vida es que el Señor le ofreció algo maravilloso. Y le dijo, esta agua todos los días tienes que venir a sacarla. Y todos los días vas a tomar de ella, pero siempre vas a tener sed. Pero del agua que yo te voy a dar es realmente agua viva. Esa te va a llenar y no vas a volver a tener sed. Jesús no dudó en confrontar a esta mujer directamente con su problema. No era su costumbre evadir los problemas difíciles, hermano. ¿Qué nos muestra el verso 4 del plan de Jesús? Cuando Él dice que era necesario pasar por Samaria. Note algo aquí, hermanos.
La confrontación funcionó, ¿sabe cuándo? Solo cuando ella aceptó una discusión seria sobre su problema. La reacción de la mujer samaritana es impactante. En lugar de rechazar la confrontación hecha por Jesús, ella entendió claramente la situación de la vida. Y déjeme decirle, se olvidó de su tarea original de buscar agua para buscar la llenura de su alma. ¿Quiere llenar usted ese vacío ahora? El plan de Dios es un arrepentimiento genuino. Bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y dice que vamos a ser llenos con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a orar, hermanos. Ahí donde está usted, cierre sus ojos y dígale: Señor, en este día usted puede llenar el vacío existencial y usted puede encontrar la razón de su existencia. Hable con el Señor. Hable con Él. Ya puedes escuchar la voz de la verdad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La voz de la verdad, tu emisora. Muchas gracias por escucharnos. Esta es la voz de la verdad, tu emisora.